Tema 6. Movimiento estacionario y unidireccional de líquidos, parte 3. Esfuerzo en la pared para la corriente de Couette. La velocidad de Couette es V entre H por I según E sub X. El gradiente de la componente X será parcial de Vx con respecto de X, que es 0, más parcial de Vx con respecto de Y, que es V entre H E sub I, más parcial de Vx con respecto de Z, que es 0. Es un vector constante. Como en la corriente de Couette tenemos dos paredes, habrá que calcular dos esfuerzos. Sobre la pared inferior, I igual a 0, el esfuerzo en la pared será la normal del sólido, E sub I, por mu y por el gradiente de V sub X, que es V entre H E sub I. Todo ello según E sub X. Esto queda mu por V entre H según E sub X. Es un vector que apunta hacia la derecha. Sobre la pared superior, I igual a H, tau sub P es la normal del sólido, que es menos E sub I, por mu, por el gradiente de V sub X, que es V entre H E sub I, según E sub X. Resulta menos mu por V entre H E sub X. Esto es un vector que apunta hacia la izquierda. El sentido de los vectores tau sub P tiene sentido físico si pensamos que la pared inferior que se encuentra fija se siente arrastrada por el fluido hacia la derecha. Sin embargo, la pared superior, que se mueve con velocidad v, siente la oposición del fluido hacia la izquierda. Esfuerzo en la pared para la corriente bidimensional de Hagen-Poiseuille. La velocidad, en este caso, es menos 1 entre 2 mu, gradiente de presión reducida, por I, por H menos I, E sub X. El gradiente de V sub X queda menos 1 entre 2 mu, gradiente de presión reducida, por H menos 2I, E sub I. Como vemos, no es un vector constante, depende de la coordenada I. De nuevo, tenemos dos paredes y hay que calcular el esfuerzo en cada una de ellas. Sobre la pared inferior, I igual a H, tau sub P queda la normal del sólido, E sub I, por mu, por el gradiente de V sub X, teniendo en cuenta que I vale 0, es decir, menos 1 entre 2 mu, gradiente de presión reducida por H, E sub I, todo ello según E sub X. Esto queda menos 1 entre 2, gradiente de presión reducida por H, E sub X. Es un vector que apunta hacia la derecha. Sobre la pared superior I igual a H, tau sub P queda la normal del sólido, que es menos E sub I, por mu, por el gradiente de V sub X, teniendo en cuenta que I vale H, es decir, menos 1 entre 2 mu, por el gradiente de presión reducida, por menos H, E sub I. Y todo ello según E sub X. Esto queda menos 1 entre 2, gradiente de presión reducida, por H, E sub X. Es un vector que apunta hacia la derecha. Que tau sub P sea el mismo en las dos paredes tiene sentido puesto que hay una simetría del movimiento con respecto del plano medio. Como las paredes se encuentran fijas, se sienten arrastradas por el fluido hacia la derecha, de ahí el sentido del vector tau sub P. Esfuerzo en la pared para la corriente de Hagen-Poiseuille en un conducto de sección circular constante. En este caso, la velocidad es menos 1 entre 4 mu, gradiente de presión reducida,
por R mayúscula al cuadrado menos R al cuadrado E sub x. El gradiente de V sub x resulta 1 entre 2 mu, gradiente de presión reducida, R E sub R. Como vemos, no es un vector constante, depende de la coordenada R. En este caso, solo tenemos una pared y por tanto solo hay que calcular un esfuerzo sobre la pared R igual a R mayúscula. El esfuerzo en la pared, tau sub P, será la normal del sólido, que es menos E sub R, por mu, por el gradiente de V sub x, teniendo en cuenta que R es igual a R mayúscula, es decir, 1 entre 2 mu, gradiente de presión reducida, por R E sub R, según E sub x. Esto queda menos 1 entre 2, gradiente de presión reducida, por R E sub x. Es un vector que apunta hacia la derecha. La pared fija se siente arrastrada por el fluido que está circulando hacia la derecha, de ahí el sentido del vector tau sub P.